la gente no tenga a la educación entre sus primeras 2 prioridades o 3 prioridades, ella y el sindicato van a querer mantener sus privilegios. O sea, ¿cómo puede ser aquí está, no lo veo ahora, pero está Julio Castellanos, que era el oficial mayor de la Secretaría de Educación cuando yo estaba escribiendo el libro. Y lo fui a entrevistar y le pregunté, oye, tú manejas los números de la Secretaría de Educación. ¿Cuánta lana tiene el CENTE? Dime. Nadie como tú debe saber. Y nadie sabe, es un secreto de Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que hasta hoy, por cierto, la maestra me prometió que me iba a dar la cifra, todavía estoy esperando, pero si la educación fuera la primera o segunda prioridad de este país, habría tal presión social que lo harían. Entonces, yo creo que la clave es convertir la educación, ponerla en el centro de la agenda política, porque mientras eso no pase, el sindicato, los políticos van a querer o mantener sus privilegios, en el caso del sindicato, o cumplir metas electorales en el caso de los políticos. O sea, ¿un político en qué piensa? Un político piensa en la próxima elección. Entonces, construye el puente, construye el camino, se sale en la foto cortando la banda de inauguración, pero invertir en calidad educativa es algo que no sale en la foto. Entonces, para lograr que un político invierta en calidad educativa, en formación de maestros, en formación de directores de escuela, que es una inversión a 20 años, tiene que haber presión social, tiene que haber esta ONG, como hablábamos recién en Brasil, tiene que haber algo suprainstitucional que lo empuje a invertir en eso que no sale en la foto. Entonces, un político va a invertir en lo que no sale en la foto si sabe que el electorado considera que eso es importantísimo. Mientras no sea importantísimo para el electorado, todo político de cualquier partido va a invertir en aquello que sale en la foto. Entonces, la clave es la presión social, poner la educación en el centro de la agenda política y presionar al sindicato y al gobierno. Pero sobre todo en el caso de México ahora, al sindicato, diría yo. Obviamente ya lo esperabas, ya lo manifestaste. Hay muchas preguntas con respecto a los índices de suicidio en China, sobre el ser y el tener, sobre algo que dice Miguel Santana. ¿Qué pasa con el índice de felicidad? ¿Es igual al índice de competitividad, de desarrollo? Mejor hay que estar... Bueno, el índice de suicidios, por eso yo me adelanté a esta pregunta y dije que tenemos que lograr un sano equilibrio, un punto medio. Pero lo que no tenemos que hacer es decir, no, en Corea se suicidan, por lo tanto, no estudiemos. No. O sea, primero, el número de jóvenes que se suicidan en Corea debe ser el 0.000002. Bueno, una muerte es una tragedia. Pero no nos engañemos, el número, o sea, no se suicidan todos, ni la mitad, ni un cuarto, ni en 1%. Entonces, no digamos, allá se suicidan, por lo tanto no estudiamos, no, estudiemos más y estudiemos mejor. Pero hay otro elemento, el estudio no tiene que ser una tortura. Yo estudié en un colegio alemán en Argentina y era una tortura, era una tortura. Para mí estudiar matemáticas era una tortura. Porque tenía una señora alemana que nos enseñaba matemáticas, una cosa abstracta, y era horrible. Cuando fui a Singapur, vi una clase de matemáticas y dije, caramba, qué suerte que tienen estos niños. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí tener este tipo de enseñanza? Entonces le pregunté, bueno, no le pregunté, lo vi.
¿Cómo enseña matemáticas en Singapur? Le preguntan a los chavos, ¿cuál es tu hobby? Entonces los chavos dicen, bueno, mi hobby es el fútbol. Ok, fútbol. Bueno, tu tarea para dentro de 2 semanas, la clase, digamos, de geometría, es diseñarme un estadio de fútbol de tal manera que haya 5 metros cuadrados para el podio presidencial, 6 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño tenía su tarea, hacer su estadio. Había una relación directa entre la geometría y lo que a él le gustaba. Otro niño, me acuerdo, era heavy metal, le gustaba el rock heavy metal. Y entonces la profesora le dijo, bueno, tu tarea para dentro de 3 semanas me vas a diseñar un podio para tu... ¿Qué banda te gusta? No me acuerdo cuál dijo, YouTube o cualquiera, no sé. ¿Cuántos músicos tienes? 5, un bajo, una batería. Ok, tu tarea va a ser para dentro de 2 semanas diseñarme un podio para que cada músico tenga un radio de 2,5 metros para moverse y tirar la guitarra y escupir, hacer todas las cosas que hacen. y el cantante, un lugar especial de 3 metros, etcétera, etcétera. Es una reacción directa. El estudio tiene que ser algo divertido. Hay que hacerlo divertido. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Hay que jerarquizar, o sea, hay que convertir al ganador de la Olimpiada de Matemáticas en un role model, en un modelo, para que las chicas le encuentren un atractivo y para que el chico para que más chicos se sientan motivados a estudiar ciencia y tecnología y los demás no los vean como nerds. Y por otro lado, hay que enseñar estas cosas de una manera divertida, de una manera totalmente diferente, por lo menos a la que la aprendí yo en la escuela. Viene casi para cerrar una de las preguntas más difíciles. Usted sabe lo que ha estado pasando en México desde hace un par de años. Sabe los miles de muertos que llevamos. Hay una escena espantosa de la semana pasada, 9 cuerpos colgados de hombres y mujeres en un puente, en una desviación a Monterrey. Y hay muchas preguntas que tienen que ver con eso. ¿La educación nos va a salvar de esta situación tan violenta? Quiero representar esto con una inquietud de Roberto Pisano Camberos. Ustedes conocen su trayectoria en centros de readaptación social en Colima. Él dice, el médico César Ambroso, padre de la criminología, se opuso a fomentar el aspecto educativo en las prisiones por considerar inapropiado perfeccionar a los delincuentes, porque eso los volvería más peligrosos. En Latinoamérica la educación se considera pieza maestra de la readaptación social sin que los resultados se aprecien satisfactorios. La crisis penitenciaria en México está cada vez peor. ¿Cuál sería su opinión a este respecto? ¿La educación de veras nos va a salvar de esta terrible tragedia? Yo creo que sí, porque ahora nuestros sistemas educativos producen los ninis. O sea, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y otra cosa que a mí me llamó la atención en estos viajes por estos países, yo asumía, por haber estudiado en un país latinoamericano, que este fenómeno de repetir de grado era una cosa común en todo el mundo. Y para mi sorpresa me encontré que hoy día, no sé si habrá existido antes en otros países, pero prácticamente en ningún país existe el fenómeno de la repitencia. Nosotros aquí, en nuestros países, un chico que no puede seguir el ritmo, ya sea porque vino de un hogar disfuncional o porque no comió bien a la mañana o por lo que sea, lo reprobamos, lo hacemos repetir de grado y el segundo año el chico abandona la escuela y lo estamos expulsando del sistema educativo y lanzándolo a la calle, cuando la culpa no es del chico, es del maestro. En Estados Unidos no existe la repitencia. En Finlandia no existe la repitencia. En Finlandia, cada clase tiene 3 maestras. Una clase de primer grado que yo vi tenía la maestra y en la ventana había una maestra auxiliar. Todas las escuelas públicas, estamos hablando de las escuelas públicas, no las privadas, tiene una maestra y una maestra auxiliar. La maestra auxiliar estaba sentada en la ventana y los chiquitos estaban sentados en mesitas
como en los kindergartens, bueno, con sus sillitas, de A4, de A5. La maestra da su clase. Un chico no entiende, o sea, no sigue. Entonces la llama a la que está ahí, sentada en la ventana, ¿no? La maestra va, se sienta al lado de él, en la mesita con los chiquitos, y le explica al oído, para no interrumpir la clase. Mira, o sea, esto es así. Si el chico todavía no entendió o no sigue, o sea, no puede seguir el ritmo, hay una maestra especial que está afuera, que tiene un cuarto, que después de hora atiende a los niños que no entendieron bien la clase de hoy. Y yo le preguntaba, ¿pero no les da vergüenza a los niños, o sea, levantar la mano? No, para nada, al contrario. O sea, lo que quieren es sacar una buena nota porque hay una competencia, digamos, para sacar buenas notas. Entonces nadie se queda atrás. Si hay un chico con problemas de aprendizaje en serio, lo mandan a una escuela especial. Pero si un chico no tiene un problema psicológico, un problema de dificultad de aprender, no hay repitencia, cero, nadie repite. Nosotros estamos expulsando a los niños del sistema educativo con esto de la reprobación y de la repitencia, en lugar de culpar al maestro. El culpable es el maestro. Entonces tenemos que crear un sistema como el finlandés, donde no expulsemos a los jóvenes del sistema educativo y los condenemos a la criminalidad y a la pobreza por el resto de su vida. Muy bien. Todas estas piden consejos. Precisamente para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas y antes de entregar un reconocimiento y pasar a la firma de autógrafos, creo que es importante despedirnos precisamente con los últimos consejos. Hay alguna pregunta que decía, ¿hay que imitar totalmente el modelo finlandés con varios maestros por aulas? Hay una chiquita aquí presente que nos desglosa, recibo tanto de beca, tanto para mi camión, tanto para mi comida, tanto para mis útiles. ¿Serán suficientes las becas? ¿Nos deben de becar a todos para que se solucione este problema? Apostar por la tecnología educativa, apostar por la gestión del conocimiento, por el pensamiento divergente, innovar. Bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver con esto. ¿Cómo le hacemos? Ya se han esbozado algunos consejos. Mira, ¿cómo le hacemos? Pero hay que cerrar. Mira, ahí había varios temas. Yo creo que no tenemos que ser necesariamente como los chinos, no tenemos que estudiar hasta las 10:30 de la noche, no tenemos que matarnos estudiando, sí tenemos que estudiar más y mejor de lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que becar a los estudiantes más de lo que estamos haciendo. O sea, hoy día en Finlandia, por ejemplo, daba el ejemplo recién, le pagan a los jóvenes para estudiar. No solo les pagan los estudios, les pagan para que no vayan a trabajar. En muchos de nuestros países tenemos el viejo debate sobre la educación paga o no paga. En Asia, hasta en China, que es un país comunista, cobran a los que pueden pagar y con eso le pagan a los que no pueden pagar, no solo para que paguen sus estudios, sino para que no trabajen. Pero a los jóvenes que están acá, o sea, yo lo que les aconsejaría es no le presten tanta atención a lo que está de moda hoy o lo que tiene iba a decir lo que tiene más salida laboral, pero esas cosas cambian. Si ustedes tienen una vocación clarísima, sigan su instinto. En otras palabras, no estudien algo porque sí. Si les da lo mismo, estudien algo que tenga más salida laboral, algo que tenga más posibilidades en que tengan más posibilidades de hacer algo en el mercado laboral. Pero si tienen una pasión, aunque sea, no sé, la plomería, sean el mejor plomero de Colima y les va a ir muy bien, porque a los que les va bien es a los que les gusta lo que hacen y para los que el trabajo no es una carga,
y están dispuestos a trabajar 10, 12 horas por día. A eso les va bien y la vida les cambia. No hay cosa más linda que hacer algo que a uno le guste. Entonces, piensen en el futuro como pensarían en una pareja. Ustedes los jóvenes, se van a querer casar con alguien que sea un compañero, una compañera con el que las pasen bien. Y lo mismo es el trabajo. Hay que hacer algo que a uno le guste. Y no quizás cuando uno tiene 18, 19, 20 años preocuparse tanto sobre si esto tiene salida laboral o no. Si a uno le gusta la electricidad, caramba, sé electricista y vas a ser el mejor electricista de Colima. Y un último punto relacionado con la pregunta anterior. Otra de las cosas que tenemos que hacer, además de no expulsar a estos jóvenes, como lo estamos haciéndolos repetir de grados, es crear más carreras cortas y jerarquizarlas. Por ejemplo, en Singapur y en muchos de estos países, me llamó la atención, el ministro de Educación de Singapur me llevó a ver los politécnicos. Son escuelas de 2 años donde crean peluqueros, barberos, ¿cómo los llaman aquí? ¿Peluqueros? Peluqueros, asistentes dentales, mecánicos de carros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más llamativo es que esos politécnicos les ponen muchísimo más lana que a las universidades. Uno va a la Universidad de Singapur, que es la más prestigiosa, y está entre las 20 o 30 mejores del mundo, y es un edificio viejo, nada del otro mundo. Uno va a estos politécnicos de 2 años y son edificios espectaculares, ultramodernos, porque para aumentarles la autoestima a los chicos para que vayan ahí, a los que no pueden ir a la universidad, lo hacen con todo. Les dan los mejores edificios, un diploma súper, o sea, crean de aumentar la autoestima y que no sea una culpa, una vergüenza, sino todo lo contrario. Salgan de ahí con su título de asistente de tal con enorme orgullo. Entonces, no todos tienen que ir a la universidad. La gente pueden ser técnicos, pueden ser tecnólogos, pueden ser barberos, maquilladoras, etcétera, etcétera, y salir de estos institutos. Eso es lo que puede reducir el tema de los ninis. Mientras sigamos expulsando a estos jóvenes y no ofreciéndoles alternativas, y nuestras universidades solo ofrezcan carreras de 5 o 6 años, vamos a seguir empujando a más jóvenes a la calle. Pues así terminamos esta sesión de preguntas y respuestas. Una de las frases más fuertes que le hemos oído a este hombre en su sección en CNN y en otras entrevistas es que la educación es algo tan importante que no se la podemos dejar al gobierno. Tenemos que hacer todos nuestra parte, y si hay tantas preguntas al respecto es porque no solo estamos preocupados, nos queremos ocupar y hacer cada uno lo que nos toca. Como familia, como maestros, como directivos de medios de comunicación, todos tenemos un granito de arena que aportar. No me puedo acercar a ti para dártelas porque si no apagas eso vamos a dejar al auditorio sordo. Pero mientras invito al doctor Ramón Arturo Cedillo Nakaya que pase por favor para entregarle un reconocimiento al doctor Andrés Oppenheimer por esta conferencia. Creo que ahora sí puedo. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Un pequeño reconocimiento a nombre de la Universidad de Colima, un agradecimiento por esta charla tan importante, tan interesante, que ha dejado muchísimas inquietudes, que espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias por su visita aquí a Colima. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.
Sigue la sesión de autógrafos. Quiero invitar al personal del teatro que nos ayude a colocar la mesita en la cual sí, y en cuanto terminemos con los, bueno, termina el doctor, yo no firmo nada, de todos los autógrafos, invitaríamos a los miembros de la prensa que están aquí a que tengan su propia sesión de preguntas y respuestas en una rueda de prensa que se desarrollará en este mismo escenario.